Bueno, pues muy buenas tardes. Les agradecemos mucho su presencia aquí en el Ateneo, a pesar de las dificultades para llegar y los cierres viales que han complicado mucho la llegada, pero bueno, ya estamos iniciando. Les damos las gracias por estar aquí y muchísimo a Elena. Nos da mucho gusto recibirte aquí en el Ateneo para esta conferencia. Voy a leer rápidamente una semblanza de la doctora Trapanese para que ustedes tengan algunas líneas de su trabajo. La doctora Elena Trapanese es profesora del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte docencia en grado y posgrado. Desde febrero de 2022 es vicedecana de Prácticas, Empleabilidad y Cultura. Ha sido culturiche de la materia en Comunicación y Procesos Culturales y Sociología en la Universidad Federico II de Nápoles y becaria residente de la Real Academia de España en Roma. Ha realizado estancias de investigación en la Fundación María Zambrano, en Vélez, Málaga, en la Universidad Tor Vergata de Roma, en la Universidad Federico II de Nápoles, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Sorbona. Sus investigaciones van dirigidas a la relación entre filosofía, literatura, ciencias sociales en el mundo español e iberoamericano, con especial atención al exilio español de 1939, y en particular a la obra de intelectuales y artistas como María Zambrano, Enrique de Rivas, José Bergamín, Ramón Gaya y Rosa Chacel, entre otros. Entre sus últimas publicaciones, la monografía Sueños, Tiempo y Destiempos, El exilio romano de María Zambrano, de 2018, la coordinación del monográfico número 25 de la revista Bajo Palabra, titulado Los pasos del exilio, umbrales del pensamiento en María Zambrano, en 2020, y el libro objeto, El camino se hace al andar, itinerarios por la Roma de los exiliados españoles, que presenta el día de hoy. Ha además preparado para Bonilla Artigas Editores la edición crítica del epistolario inédito entre María Zambrano y Enrique de Rivas, que está a punto de publicarse. Pues les agradecemos mucho en nombre del Ateneo Español de México y del Seminario de Investigación, Religiosidad y Cultura que encabeza la doctora Julieta Lizaola. Les agradecemos y pues le doy la palabra a Elena. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Ateneo Español por recibirme, ¿no? Yo creo que es un privilegio estar aquí. Gracias también al Seminario Religiosidad y Cultura de la UNAM y a Julieta Lizaola en particular. Y bueno, quiero dar las gracias también a pues la institución que apoyó el proyecto que presento hoy, que es la Real Academia de España en Roma, y a su directora, Rafael Albert, que estuvo aquí viviendo muchos años en México, ¿no? Entonces es una pues, figura muy importante, ¿no? Y que siempre me ha apoyado en este proyecto. Hoy me gustaría presentar el proyecto, que es un proyecto editorial titulado El camino se hace al andar, itinerarios por la Roma de los exiliados españoles, pero que es algo más que un simple proyecto editorial, ¿no? Ha dado vida a experiencias y a nuevas formas de descubrir la ciudad de Roma y la presencia de exiliados españoles en Roma. Bueno, yo creo que pues, no es necesario, ¿no? Subrayar el hecho de que el exilio republicano español del 39 fue uno de los más notables del siglo XX. Fue una verdadera herida abierta, ¿no? Una herida sin cicatrizar, ¿no? De hecho, uno de los grandes intelectuales exiliados que estuvo viviendo aquí durante muchos años, Sánchez Vázquez, dirá que el exilio es una experiencia sin fin, ¿no? Que es imposible regresar del exilio, aunque se regrese físicamente a la patria natal, ¿no? ¿Por qué es una experiencia sin fin, ¿no? ¿Por qué es una herida abierta? Porque el exilio produjo una serie de desgarramientos que fueron políticos, sociales, culturales, pero también en la propia vida de los exiliados, ¿no? En la forma en la que los exiliados
percibieron la pérdida, la ausencia de la patria y también algunas alteraciones en la forma de percibir el presente, de planear el futuro. De repente la memoria funciona de otra manera en la vivencia del exilio, ¿no? Hay olores, sabores, palabras que regresan repentinamente y pues, nos devuelven, ¿no?, al pasado que hemos perdido, ¿no? Ahí me recuerdo, ¿no?, una obra muy bella de Remedios Varo, que se titula precisamente Viaje al pasado, y lo que se ve en esa obra es una mujer que entra en una habitación y de repente de las paredes de la habitación se abren grietas y aparecen recuerdos del pasado, ¿no? Yo creo que de alguna manera pues también la memoria, la vivencia de los exiliados funcionó de esa manera, ¿no? Muchos exiliados, los españoles que consiguieron cruzar la frontera, llegar a Francia, solo algunos consiguieron dejar Europa y llegar a América, ¿no?, en particular a México. Pero el proyecto que hoy presento tiene que ver más bien con el regreso a Europa de sus exiliados, ¿no? Y es un regreso bastante interesante porque a partir de los años 50 muchos exiliados decidieron volver a Europa, se establecieron prevalentemente en Francia y en Italia. Y entonces la primera pregunta, ¿no?, que nos podríamos hacer es ¿por qué volvieron a Europa? ¿No? Yo creo que volvieron con el sueño de que cayera la dictadura, cayera Franco, ¿no? Porque habían caído los grandes totalitarismos europeos, ¿no?, el alemán y el italiano, ¿no? Pero como luego escribió un exiliado español, Enrique de Arribas, esa frase que se escuchaba siempre en las pequeñas reuniones familiares, cuando acabe la guerra, ¿no?, es decir, que soñaban regresar a Italia cuando acabase la Segunda Guerra Mundial, de repente tuvo que convertirse en un cuando muera Franco, no cuando caiga Franco, ¿no?, porque las dos cosas desafortunadamente no coincidieron, ¿no? Bueno, yo creo que Italia se convirtió en una meta privilegiada de la llegada de los exiliados españoles. Italia representaba también, yo creo que la realización del sueño republicano, ¿no? Italia en los años 50 empezaba su vida democrática, empezaba su vida como república y estaba viviendo un verdadero florecimiento desde el punto de vista político, cultural y de hecho un florecimiento en el que empezó a darse un grandísimo interés por la cultura española y por los republicanos, ¿no? Entonces, los exiliados españoles que empezaron a llegar a Roma, y a Milán en particular, se integraron en un clima que era un clima de interés por la cultura española, ¿no? Una de las grandes intelectuales italianas de la época, Elena Croce, la hija del filósofo Benedetto Croce, así describirá la llegada de estos españoles. Dirá: la llegada a Roma a partir de aquellos años 50, de aquellos que llegarían a ser nuestros amigos españoles, ha sido para algunos de nosotros una de las más grandes y positivas adquisiciones de aquel periodo. Reencontramos en ellos el fruto de una experiencia que cada vez más reconocíamos como una de las máximas pruebas que habían sido puestas a la conciencia europea, ¿no? Los exiliados representaban para los italianos los primeros, ¿no?, que se habían atrevido a luchar en contra de los fascismos, ¿no?, del franquismo, ¿no? Es muy interesante porque esa intelectual, Elena Croce, describe al grupo de exiliados españoles como españoles nuestros en Roma, ¿no? Es una expresión que denota, ¿no?, cierta cercanía, ¿no?, de intereses, de afinidades. ¿Quién formaba parte de esta pequeña comunidad, ¿no? ¿Cuáles son también los protagonistas del proyecto que presento hoy? Bueno, el primero en llegar desde México fue Diego de Mesa y Gallardo, hijo del poeta modernista Enrique de Mesa y pues una figura desafortunadamente poco estudiada. Acaba de reeditarse una de sus obras titulada Ciudades y Días y es una verdadera joya literaria que se conoce poco, ¿no? Gracias a este escritor, Diego de Mesa y Gallardo, la filósofa María Zambrano pudo entrar en contacto con el ambiente cultural italiano de la época. Es decir, que es
esta figura poco conocida que abrió las puertas a muchos otros exiliados del ambiente cultural italiano. En breve pues llegará también el sobrino de Diego de Mesa, Enrique de Rivas, y pues llegarán otros exiliados, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la hija del escritor Salvador de Madariaga, Nieves de Madariaga, al pintor murciano Ramón Gaya, y bueno, a dos figuras carismáticas que llegaron desde Argentina, que fueron Rafael Alberti y María Teresa León, ¿no? Que a partir de los años 60 fueron los verdaderos animadores, ¿no?, de la vida cultural del barrio del Trastevere en Roma, ¿no? ¿Qué solían hacer estos exiliados? Pues reunirse en tertulias, participaron en actividades editoriales, en revistas de la época, y fueron importantísimos porque pues sirvieron de puente no solo entre Italia y España, sino también de puente entre Italia y América, en particular México. De hecho, si revisamos las revistas de la época, pues aparecen nombres de jóvenes escritores mexicanos que gracias a ese trabajo, ¿no?, de mediación pudieron publicar ya en los años 50 y 60 en Italia, ¿no?, siendo muy jóvenes aún, ¿no? Pero al mismo tiempo, al estudiar el exilio español en Roma, yo pues, empecé a darme cuenta de que Roma no había sido para ellos y ellas simplemente un lugar de refugio, ¿no?, un lugar donde, en el que sobrevivir o intentar sobrevivir, ¿no?, sino que Roma se convirtió también en una fuente de inspiración para sus obras, para sus reflexiones. De hecho, a partir de la lectura de sus textos me di cuenta de que a partir de la experiencia del exilio fueron recreando la ciudad, ¿no? Es decir, que a través de su propia experiencia, de su propia sensibilidad como exiliados, fueron recreando los lugares de Roma, ¿no?, reinterpretando los lugares de Roma, ¿no? Para que podamos entender a qué me estoy refiriendo, bueno, María Zambrano escribirá muchos textos sobre Roma, algunos pues, titulados Roma, ciudad abierta y secreta, ¿no?, es un texto bellísimo que escribirá ya después de haber revisado España. Pues otro ejemplo muy evidente es un libro de poemas de Rafael Alberti, una de sus obras más famosas, que se titula Roma, peligro para caminantes, y bueno, había acertado bastante en esta expresión, ¿no? Y luego pues muchas obras, por ejemplo, pictóricas de Ramón Gaya, ¿no?, que dedicó muchas obras pues, sobre todo a pues, algunos lugares como Circo Máximo o el río Tíber, ¿no? Un par de frases, ¿no?, para que podamos entender la importancia de Roma, ¿no?, y cómo Roma ofreció o representó un lugar a partir del cual poder volver a esperar también, a crear. Ramón Gaya, por ejemplo, en el 52 apuntaba en sus diarios: cuando María Zambrano me escribió que hace algún tiempo desde su Roma, esto, Ramón, se parece a la vida, no entendí muy bien lo que había querido decirme. Ahora, en cambio, me doy cuenta exacta, aunque me resulta casi imposible precisarlo más, formularlo mejor. Sí, esto se parece a la vida, esto recuerda la vida, ¿no? La vida romana recordaba, ¿no?, la vida perdida. Y también la propia María Zambrano dirá ya, después de haber dejado Roma: Italia no es recuerdo para mí, la tengo siempre presente y será así siempre. Bueno, este pues, fue, podríamos decir, el punto de partida pues, de las investigaciones, ¿no?, que estaba realizando en aquel momento. Pero ¿cómo se tradujo, ¿no?, ese estudio general, académico sobre el exilio español en pues, el proyecto editorial que hoy presento, que es este, ¿no? Bueno, los orígenes del proyecto se encuentran en Roma y remontan a 2017. Yo estaba en la Real Academia de España en Roma y pues, mi proyecto era realizar una retrospectiva titulada Españoles nuestros en Roma, y era una retrospectiva que luego se presentó en algunas exposiciones
tanto en Roma como en Madrid, con pues, material de archivo, material fotográfico, material radiofónico, entrevistas, videos, ¿no? Yo quería recuperar la memoria de los exiliados en Roma. En un momento determinado lo que hice fue pues, intentar recopilar todo lo que los exiliados habían escrito sobre Roma, ¿no? Empecé a recopilar los poemas, las obras artísticas, los ensayos filosóficos, ¿no? Pero me daba cuenta de que me faltaba algo, ¿no? Que me faltaba un hilo, ¿no? Para poder organizar todo ese material, ¿no? Y bueno, de hecho, el proyecto que ha dado vida, bueno, el proceso que ha dado vida a esta publicación tiene sus orígenes en tres elementos, ¿no? Primero, un regalo. Una becaria de la academia me regaló un mapa enorme de Roma y yo me resistía un poco, ¿no? Porque como romana, todos los romanos somos muy orgullosos y nos cuesta mucho admitir que pues, a veces nos perdemos, ¿no? Por la ciudad, porque no conocemos todos los lugares de Roma. Entonces lo primero que me dijo esa compañera fue: Elena, necesitas visualizar todo el trabajo que estás haciendo, ¿no? Me prestó ese mapa, lo colgué en mi estudio y empecé pues, a colgar, ¿no? Todas las frases, los fragmentos, los poemas, ¿no? Estaba empezando a construir un mapa, ¿no? De la Roma de los exiliados. Ese ha sido el primer elemento, ¿no? Que ha dado origen al proyecto. El segundo es un pacto. En realidad yo quería casi obligar a mis compañeros de la academia para que a raíz de esos lugares, de esos poemas, crearan algo, ¿no? Escribieran un poema, realizaran una pequeña obra, que pudieran colaborar en la creación de ese mapa colectivo, ¿no? Y otro de los becarios me dijo: es que Elena, nosotros no conocemos Roma, entonces sí, podemos ayudarte en ese proyecto, pero antes tú nos tienes que enseñar esos lugares, ¿no? Y entonces realmente el primer itinerario lo creé para ellos y ellas, ¿no? Para poderles llevar y descubrir la Roma que yo estaba estudiando, ¿no? Para poder compartir lo que yo estaba viendo, ¿no? Y de hecho, en un momento pésimo en realidad para que se pudiera realizar, les llevé a través del primer itinerario enteramente dedicado a las metáforas acuáticas, marinas de Roma. Digo que fue un momento no muy bueno porque el Tíber había subido muchísimo el nivel del agua del Tíber, y entonces tuvimos problemas para pasear a lo largo de las orillas del Tíber. Fue toda una aventura, pero no, fue una aventura pues, enriquecedora, ¿no? Que también me dejó ver que sí funcionaba, ¿no? Que si en realidad todo un grupo, 20 personas, me estaban siguiendo con dificultades, atravesando lugares donde no se podía andar bien al lado del Tíber, es que algo estaba funcionando en esa experiencia para que me siguieran y me dijeran: pues ya nosotros regresamos a la academia, ¿no? Y eso ha sido el segundo elemento, ¿no? Y pues el último elemento ha sido una herencia, ¿no? Y estos itinerarios que he ido construyendo pues son también itinerarios personales, ¿no? De alguna manera. ¿A qué me refiero? Encontré una vieja guía, una guía de Roma, de mi abuela, de los años 60 precisamente, que era la época que yo estaba estudiando, ¿no? En aquel momento, y que luego se convirtió en el modelo para el diseño de la publicación, ¿no? Yo decidí que pues, qué manera mejor de hablar de la Roma de los exiliados que recurrir a una guía que tal vez podrían haber consultado, ¿no? Entonces el mapa, el formato de los opúsculos que les voy a enseñar, pues, tienen como modelo esa guía de mi abuela, ¿no? Y bueno, esta es un poco el recorrido, son los orígenes del proyecto que han dado vida a este libro, que es un libro objeto, es una caja, es una publicación que está pensada para ser
usada, abierta, leída, ¿no? En diferentes momentos, ¿no? Porque es un libro caja, ¿no? Bueno, porque dentro de ese libro, de esa caja, pues se encuentra mucho material, ¿no? Mucho material que se puede consultar por separado, ¿no? No se encuentra, ¿no?, en un libro, ¿no?, como tal, en sentido tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en esta caja? Pues ante todo una serie de opúsculos, ¿no? Un opúsculo general en el que pues, explico el proyecto, no de forma excesivamente didáctica, porque he querido dejar pues, espacio para la imaginación, las sugerencias que puedan nacer, y luego opúsculos específicos con los diferentes itinerarios, ¿no? ¿Qué son estos, no? Estos de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos itinerarios básicos? Es decir, no hay ningún itinerario dedicado solo a un pensador. Son itinerarios temáticos. Yo me di cuenta de que lo novedoso podía ser conectar todos esos fragmentos poéticos, filosóficos, pictóricos, a partir de algunas imágenes, metáforas recurrentes en los textos y en las obras de los exiliados, ¿no? Y así fui construyendo, hilando diferentes fragmentos, ¿no? También los opúsculos reúnen pues, una selección de fotografías, no son simplemente, no es simplemente una recopilación de textos, sino también de imágenes. ¿Qué imágenes? ¿No? Algunas imágenes de archivo, fotografías que encontré en las revistas de la época que yo estaba estudiando, fotografías que me ha ofrecido, que me han permitido publicar la Fundación María Zambrano, entonces les agradezco. También algunas personas muy importantes, Isabel Verdejo, la viuda de Ramón Gaya, y Juan Ballester, amigo de Ramón Gaya, y también pues, hay fotografías de Vincenzo Llura, ¿no? Que me ha ido acompañando a lo largo por esos itinerarios y ha ido reconstruyendo fotográficamente lo que yo había encontrado en los textos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría simplemente, ¿no?, ofrecerles pues, un camino, ¿no?, a través de estos itinerarios, ¿no? Brevemente presentar algunos y luego al final sí, pues invitarles a que hagan conmigo el primero dedicado al agua, ¿no?, aunque sea así de forma virtual, ¿no? Yo me pregunté, ¿no?, ¿qué buscaban los exiliados en las calles de Roma? ¿Qué buscaban en las fuentes, en las plazas? ¿Qué vieron en el río, en los puentes, en la isla Tiberina, que es una isla que está en el medio del río Tíber? Y pues encontré que buscaban también poder hablar de su experiencia del exilio, ¿no? Que estas metáforas hablaban de sus propias vidas, ¿no? Entonces, bueno, el primer itinerario está dedicado al agua, ¿no?, que es un símbolo que desde pues, casi los orígenes de la filosofía, ¿no?, siempre ha llamado la atención, ¿no?, el agua como metáfora también de lo cambiante, ¿no? Pero pues, la parte sobre el agua la voy a dejar para el final, ¿no? Sí que me gustaría pues, presentaros algunos otros itinerarios, ¿no? Me di cuenta que pese a la herida representada por el exilio, en Roma los exiliados encontraron también símbolos de la esperanza, ¿no?, lugares en los que estaba guardada cierta esperanza, ¿no? Y me di cuenta que había algunas estructuras arquitectónicas, algunos lugares de Roma que sí describieron como lugares de esperanza, ¿no? El punto de partida para construir esta idea, ese itinerario, en realidad fue un texto de María Teresa León, exiliada, que habló de su exilio en una autobiografía bellísima titulada Memoria de la melancolía.
también muy significativo y llamativo el título, ¿no?, de esta autobiografía. Y bueno, me gustaría simplemente leer este breve párrafo de este libro para que puedan entender, ¿no?, por qué me llamó tanto la atención, ¿no? Escribía María Teresa León: ¿no comprendéis? Nosotros somos aquellos que miraron sus pensamientos uno por uno durante 30 años. Durante 30 años suspiramos por nuestro paraíso perdido, un paraíso nuestro, único, especial, un paraíso de casas rotas y techos desplomados, un paraíso de calles deshechas, de muertos sin enterrar, un paraíso de muros destruidos, de torres caídas y campos devastados. Nada tenemos nosotros que ver con la imagen que nos muestran de España ni el cuento nuevo que nos cuentan. Podéis quedaros con todo lo que pusisteis encima. Nosotros somos los desterrados de España, los que buscamos la sombra, la silueta, el ruido de los pasos del silencio, las voces perdidas. Nuestro paraíso no es de árboles ni de flores permanentemente coloreadas. Dejarnos las ruinas. Debemos comenzar desde las ruinas. Llegaremos, ¿no? Y me pareció una imagen muy bella, ¿no? La imagen de la ruina como la imagen de la ruina como un punto de partida, no como un punto únicamente de llegada, ¿no? María Teresa León no fue la única en hablar tanto de las ruinas de Roma, ¿no? También María Zambrano escribió muchos textos sobre este tema, ¿no? Y pues María Zambrano señaló de forma muy específica, muy clara, que las ruinas para ella eran un símbolo de esperanza, ¿no? También entonces este itinerario se inspira, ¿no?, a uno de los textos de María Zambrano, titulado precisamente Una metáfora de la esperanza, las ruinas. ¿Qué son las ruinas?, escribía María Zambrano. Algo venido a menos, desde luego, algo derribado. Mas todo derribo no es una ruina. En la percepción de la ruina sentimos algo que no está, un no ido. Alguien se acaba de marchar donde estamos, algo flota aún en el aire y algo ha quedado también. Y así, en las ruinas, lo que vemos y sentimos es una esperanza aprisionada, que cuando estuvo intacto lo que ahora vemos deshecho quizá no era tan presente. No había alcanzado con su presencia lo que logra con su ausencia. Y esto, que la ausencia sobrepasa en intensidad y en fuerza la presencia, ese es el signo inequívoco de que algo haya alcanzado categoría de ruina. Pueden ver algunas imágenes pues, antiguas. Allí ven un dibujo de Piranesi, que fue uno de los artistas que más dibujó la Roma antigua, los puentes, las ruinas romanas. Y la otra fotografía que pueden ver es una fotografía de Ramón Gaya pintando delante del Circo Massimo, ¿no? Decía Ramón Gaya que es muy difícil pintar en Roma, ¿no?, porque la antigüedad, el pasado está presente, no se puede olvidar, no podemos evitar el pasado, ¿no? Siempre, cada vez, aunque estemos hablando, representando, pintando el presente, el pasado irrumpe, ¿no?, en Roma, ¿no? Por eso es tan difícil pintar en Roma, ¿no? Pero bueno, las ruinas no fueron el único símbolo de esperanza. Hay otro elemento arquitectónico del que hablan algunos exiliados y son los puentes, ¿no? Roma tiene muchos puentes que unen las dos orillas al lado del Tíber y para muchos de esos exiliados los puentes fueron pues una arquitectura abierta, ¿no? Los puentes conectan las dos orillas, los puentes se pueden atravesar en ambas direcciones. Y dirá de forma muy bella María Zambrano, los puentes son también una metáfora de todo aquello que nos permite cruzar las aguas de nuestra vida, ¿no?, que no son precisamente aguas siempre tranquilas, ¿no? Entonces es una forma también, diría María Zambrano, los arcos del puente organizan la corriente del río, ¿no?, nos permiten atravesar el río de nuestra vida, ¿no?
hay un último elemento que me llamó la atención y que está muy vinculado a la ciudad de Roma, y es la presencia de gatos en las ruinas, ¿no? Yo sé que puede parecer un detalle sencillo, pero es algo pues, que está muy presente en la vida romana, es algo que siempre está muy presente, ¿no? En cómo se percibe la ciudad, ¿no? Todas las ruinas están habitadas por gatos, y de hecho en dialecto en italiano existe una palabra, es la palabra gattaro o gattara, que señala precisamente a aquellas personas que en Roma dan de comer a los gatos callejeros, que cuidan los gatos callejeros, ¿no? Es decir, que hasta se ha convertido en un término, ¿no? del italiano. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque pues muchos exiliados españoles escribieron sobre los gatos. Rafael Alberti y bueno, sobre todo María Zambrano, que llegó a tener más de 20 gatos en su casa y que tuvo bastantes problemas por ello. Pero lo que descubrí revisando algunas revistas de la época es que de repente apareció en un periódico de la época un artículo entero dedicado a uno de los gatos de María Zambrano, que había huido de casa, y al parecer todos sus amigos italianos, otros exiliados, habían pues, llenado el centro de carteles en los que se pedía, ¿no? Se pedía que si alguien encontraba el gato, pues que lo devolviera a estas personas. Y de hecho el gato que veis ahí es el gato de María Zambrano, ¿no? Es decir, hicieron un servicio fotográfico para pues, volver a encontrar este gato, ¿no? Que es San Juan. Y bueno, así como para dar un detalle, ¿no? También sobre la vida cotidiana, ¿no? De los exiliados, porque siempre hablamos del exilio como si fuera algo abstracto, pero el exilio fue también un exilio que afectó a la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, les quiero leer simplemente pues, un pequeño párrafo de este artículo, ¿no? Que se titulaba ¿Quién ha visto a San Juico? ¿No? Y bueno, de hecho, la fotografía que pueden ver en la pantalla es la fotografía que apareció en la revista, ¿no? Es decir, ese es el cartel que estaba, ¿no? Por todo el centro moderno, que escribía esa periodista italiana. Por las vías de Roma desde hace algunos días hay un manifiesto amarillo y negro que dice recompensa de 10.000 liras para quien devuelva en Piazza del Popolo número 3, que era donde se encontraba la casa de María Zambrano, a un gato negro, pelo medio largo, ojos amarillos, macho, perdido el jueves en Piazza del Popolo. Se ruega a quien lo encuentre que lo devuelva con urgencia a casa salud de una persona. Todo puede pasar en una ciudad como Roma, seguía la periodista, e inclusive puede pasar que sus habitantes, desencantados e irónicos, se conmocionen por una pequeña historia como esta que vamos a contar, la historia de San Juico y de sus dueñas. No podemos mencionar el nombre de aquellas dos excepcionales hermanas. Solo nos está permitido decir que una de ellas es famosa en todo el mundo y da clase en dos importantes universidades. Españolas de nacimiento, pertenecientes a una conocida familia de intelectuales, viajan desde hace años por el mundo sin poder volver a su patria, llevando consigo el peso de muchos dolores y el de una honda bondad espiritual. También es una descripción más íntima, ¿no? De la presencia de los exiliados. Pero me di cuenta, ¿no? Siguiendo en ese itinerario a través de los textos, que muchos exiliados definieron Roma como una ciudad comestible, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, aparecen los lugares típicos de Roma, las tabernas o trattorie, aparece la comida, ¿no? Los cafés, los helados, los fettuccini, ¿no? En muchos de los escritos de los exiliados. Y de hecho muchas fotografías, ¿no? De ellos pues, comiendo, ¿no? En algunos lugares o bares o restaurantes emblemáticos de la ciudad, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿No? También porque muchos cafés se convirtieron en aquella época y eran lugares de encuentro intelectual, ¿no? No solo se iba a tomar el café, sino que eran lugares en los que se reunían, ¿no? Grandes exiliados y otros intelectuales italianos, ¿no? Pero
Pero por un lado está ese carácter comestible casi de Roma, ¿no? La importancia, ¿no?, de la comida en la cultura italiana. Pero también hay otro aspecto de Roma que aparece en los textos de los exiliados y es la imagen de Roma como una ciudad devoradora. Devoradora. No solo vital, dirá María Zambrano, sino devoradora. Les quiero leer un pequeño poema de Rafael Alberti que se titula ¿Qué hacer? Escribía Alberti: Roma te acecha, Roma te procura, a cada instante te demanda Roma. Roma te tiene ya, Roma te toma, preso de su dorada dentadura. Quieres huir y Roma te tritura, no ser para que Roma no te coma, pero Roma te traga, te enmaroma y hunde en su poderosa arquitectura. ¿Qué hacer, oh Roma, en tal estado, ingerido por ti desesperado? Nula lengua, nulo el movimiento. Si tanta admiración por tanto arte le sirve a Roma para devorarte, pasa por Roma como pasa el viento, ¿no? Eso quería Rafael Alberti. Eso por un lado, ¿no? Es una ciudad devoradora, ¿no? Es una ciudad en la que no solo hay que dar de comer, ¿no? Hay que dar de comer a los gatos, sino que simbólicamente hay también que darse en pasto, ¿no? De alguna manera hay que sacrificarse. Y desde este punto de vista, yo encontré pues algunas figuras, ¿no?, de las que hablan los exiliados españoles, algunos lugares emblemáticos, que son lugares emblemáticos que hablan también de aquellas figuras que tuvieron que sacrificarse para poder seguir pensando libremente, ¿no? Eso también hay que hacer en Roma, eso también tuvieron que hacer algunos intelectuales en Roma. Y bueno, el símbolo de ese sacrificio para poder seguir pensando libremente es el filósofo Giordano Bruno, ¿no? Y muchos exiliados hablan de la plaza, hablan de la estatua de Giordano Bruno, que pueden ver ahí, se encuentra en el mismo lugar en el que fue quemado vivo, en febrero de 1600, y es una figura bastante imponente, ¿no? De hecho, pues, es el gran protagonista de la plaza. Y es muy interesante porque es una plaza en la que se juntan, ¿no?, ese carácter devorador y comestible de Roma, porque es una plaza en la que pues, se organiza uno de los mercados más importantes del centro de Roma. Entonces, por un lado, abajo tenemos la Roma comestible, la Roma cotidiana, y en lo alto, ¿no?, mirándonos, la figura de alguien que tuvo que darse el pasto, ¿no? ¿Por qué fue tan importante, ¿no?, Giordano Bruno, ¿no? Llegó a ser el símbolo de las heterodoxias, de todos los heterodoxos, ¿no?, de la historia para algunos de estos exiliados, ¿no? Y otra vez pues traigo aquí un pequeño fragmento de María Zambrano. La estatua de Giordano Bruno, escribía, se encuentra, como bien es sabido, en Campo de Fiori, en el mismo lugar en que fue quemado vivo, pues en tan bello lugar se celebraban los incendios tal como en la época de Nerón, pero ahora en virtud de otra fe. ¿De otra fe? ¿O no se tratará de la necesidad que el ser humano occidental tiene de hacer arder cuerpos vivos, de no conformarse con la llama del amor y ni siquiera con la llama del odio? Seguramente sí, es la misma necesidad de ver arder al heterodoxo, no al enemigo, al heterodoxo, al diferente, al distinto, al que se ha atrevido a ser él, a pensar y a sentir. Entonces, cuando leí ese fragmento y otros poemas y textos de Rafael Alberti y María Teresa León, pues pensé, ¿no?, también que se vieron, ¿no?, de alguna manera reflejados, ¿no?, en la figura de Giordano Bruno, ¿no?, porque hay muchas formas de quemar al heterodoxo, ¿no?, también exiliarle es una forma de quemarlo metafóricamente. Pero bueno, en este itinerario pues encontré otras figuras heterodoxas, no tan trágicas, más irónicas, de las que hablan los exiliados españoles, ¿no? Y en particular hay pues una figura que es poco conocida fuera de Roma, que es la figura de Pasquino, es la otra estatua, la imagen que pueden ver ahí. ¿Por qué es tan importante esa estatua?
Pues Pasquino es una de las 6 estatuas parlantes de Roma. Son estatuas que eran reproducciones romanas de antiguas estatuas griegas, y a partir del siglo XVI lo que hacían los habitantes de Roma era colgar carteles satíricos sobre esas estatuas para quejarse del poder y, bueno, en general quejarse de los invasores franceses o quejarse del papado, ¿no? Quejarse de todos los poderosos, ¿no? Y pues eran textos muy divertidos, ¿no? Textos muy divertidos, satíricos, poemas, y hasta pues se solían colgar diálogos entre diferentes estatuas, ¿no? Las estatuas estaban vinculadas entre ellas, ¿no? Por ejemplo, esa estatua de Pasquino tenía un compinche, otra estatua llamada Marforio, y bueno, para que puedan entender qué tipo de diálogos se iban creando entre esas estatuas, pues he traído un diálogo muy breve, ¿no? Una estatua pregunta a la otra: ¿es verdad que todos los franceses son ladrones? Y la otra contestaba: no todos, pero buena parte. Bueno, ese será un poco por eso digo que son figuras heterodoxas, pero también más livianas, ¿no? Más irónicas, ¿no? Aunque critiquen el poder no lo hacen de la misma manera, ¿no? Rafael Alberti fue un exiliado que pues, solía fijarse mucho en ese tipo de figuras, lugares, le gustaba la sátira, le gustaba la burla, ¿no? Y dedica un poema a la figura, a la estatua de Pasquino, muy divertido, que quiero leer, ¿no? Y es un poema que se titula Pasquinada, porque en romanesco, cuando decimos el término pasquinada, nos referimos precisamente a ese juego satírico de crítica, ¿no? En este caso también existe una palabra sobre esta experiencia, ¿no? Escribía Alberto: te quiero imaginar, señor Pasquino, como siempre, lanzando puteadas, siendo hoy el blanco de tus pasquinadas un tal Alberti que hasta Roma vino. Dicen que es español, que es florentino, que de andar las pelotas hinchadas y que expuestas serán y subastadas desde Piazza Navona a la Aventino. Dicen que viene con las pretensiones de coronarse emperador romano y sentarse en la silla gestatoria, y que para evitar aclaraciones anda con una loba en una mano y en la otra mano una jaculatoria. Ah, basta, señor Pasquino, porque advierto que lo que me atribuyes es muy cierto, ¿no? Terminaba Rafael Alberti, ¿no? Que suele tener un lenguaje también bastante expresivo. También en ese itinerario por la Roma de los exiliados españoles, lo que quise fue dejar abierta la posibilidad para que los visitantes, las personas que tuvieran las guías, pudieran ir construyendo un itinerario propio, ¿no? Entonces, en realidad, en el último opúsculo, yo ofrezco simplemente el punto de partida, que es el Gianicolo, una de las 7 colinas de Roma, y pues dejo es un folleto que hay que rellenar, es un opúsculo que hay que rellenar, ¿no? Se pueden mezclar diferentes etapas de los otros itinerarios, o se puede crear otro itinerario, ¿no? Es una invitación también a jugar, ¿no? Con estos itinerarios. También me di cuenta de que podía ser interesante incluir algunas postales biográficas, ¿no? Con imágenes para poder dar un rostro, una cara a esos exiliados, y en la parte detrás de las postales, que son así, chiquititas, pues un breve perfil biográfico, alguna frase llamativa de los exiliados, ¿no? Para que pudiéramos tenerlos a mano, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y por supuesto, el último elemento que forma parte de esta publicación es un mapa. Es un mapa que se puede abrir, consultar con los diferentes itinerarios, ¿no? Para que se puedan hacer realmente, ¿no? Y pues de hecho son itinerarios que hemos hecho en Roma, ¿no? Organicé 3 itinerarios, uno para cada opúsculo, y fue pues, muy bello, ¿no? Muy bello porque acudieron personas muy diferentes, ¿no? No solo filósofos, no solo académicos, sino que es un proyecto que está pensado para que gente común
se pueda acercar al mundo del exilio, a los exiliados españoles en Roma, ¿no? Bueno, ya pues me estoy extendiendo mucho, pero si no están muy cansados, quería simplemente invitarles pues a hacer conmigo uno de los itinerarios, ¿no? Aunque sea de forma muy breve, ¿no? Para pues, que puedan imaginar, ¿no? Qué significa pues, pasear por Roma, bajar las escaleras, pues, bajar, ¿no? Las murallas que separan el río de la ciudad. Las murallas fueron creadas en el siglo XIX, antes la relación con el río era mucho más cercana, pero ahora el río es algo que está fuera de la vida común, entonces hay que bajar. Y es muy bello pasear por las orillas del río Tíber porque es un lugar donde no hay tráfico, casi no llega el ruido de los coches, de los carros, entonces se puede disfrutar del paseo, ¿no? También de otro ritmo del paseo. ¿Por qué memorias escritas en el agua? Dos fueron los puntos de partida. El poema de Antonio Machado, ¿no? Uno de sus, que era nombre, ¿no? También a todo el proyecto, y uno de los versos decía: caminante, no hay camino, sino estelas en la mar, ¿no? Y me gustó esa imagen de la posibilidad de pensar los pasos de los exiliados como estelas en la mar, ¿no? Estelas en el agua. Y también, pues eso ya es una inspiración personal. Me refiero al poeta John Keats, pues que amó mucho Roma, estuvo viviendo en Roma y al parecer pidió que se esculpiera en su tumba: aquí yace uno cuyo nombre fue escrito en el agua. Entonces, bueno, la idea es ir pues siguiendo esas estelas en el agua de Roma, en el río, en las fuentes, y ver pues qué nos dicen de la experiencia de los exiliados, ¿no? Aquí queda el opúsculo. También pues, me di cuenta que muchos exiliados se referían al agua como uno de los elementos naturales que más les habían llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, la propia María Zambrano dirá en el texto titulado A modo de autobiografía que su elemento había sido el agua, ¿no? Entonces me pregunté, ¿por qué el agua, ¿no? ¿Qué tiene que ver el agua con el exilio, ¿no? Entonces, bueno, empezamos, ¿no? con la primera etapa. El punto de encuentro es una orilla del río. Desde esa orilla podemos ver la isla Tiberina, que es una isla pequeña que está en medio del río y que es muy interesante, ¿no? Es un lugar muy interesante. Dicen que su origen se debió a, según las fuentes, ¿no? que tenemos a disposición, después, cuando cayó el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, todo el trigo que había sido cosechado fue lanzado al río. Entonces así se formó primariamente la isla y luego, pues solo en época sucesiva, ¿no? se fue monumentalizando, ¿no? ese lugar, ¿no? Que es un lugar que tiene forma de barco, ¿no? Tiene forma de barco, ¿no? ¿Por qué la isla, no? Cuando estaba presentando, ¿no? creando este itinerario, pues al mismo tiempo estaba leyendo un texto del filósofo alemán Carl Schmitt, que tiene un libro muy bello que se titula Tierra y Mar. Y me llamó mucho la atención una pregunta que se hacía a ese filósofo. Decía: es significativo que el hombre, cuando está en una costa, mire espontáneamente desde la tierra hacia el mar abierto, y no, por el contrario, desde el mar hacia la tierra. ¿Somos hijos de la tierra o del mar?, escribía Schmitt. Esta pregunta no puede responderse con un simple out-out, ¿no? Me pareció que la metáfora, el símbolo de la isla, podía representar esa doble vinculación del ser humano, tanto a la tierra como al agua, ¿no? Son pequeños trozos de tierra rodeados de mar.
y encontré que muchos exiliados pues escribieron sobre las islas, ¿no? Las islas reales, como la isla Tiberina, pero también reflexionaron sobre islas simbólicas o metafóricas, ¿no? De hecho, la propia María Zambrano llegó a decir que la isla es el lugar propio del exiliado. Las islas describían lugar propio del exiliado que las hace allí donde no aparecen. Las hace o las revela dejándolas flotar en la ilimitación de las aguas posadas sobre ellas, sostenidas por el aliento que viene de lejos remotamente, aún del firmamento mismo, del parpadear de sus estrellas, movidas ellas por invisible brisa, y la brisa traerá con ella algo del soplo de la creación. María Zambrano decía también que las islas siempre han representado un símbolo de esperanza para el hombre occidental, ¿no? Lo ha sido durante el romanticismo, ¿no? Eran el símbolo de un lugar intacto a partir del cual se podía volver a empezar la vida, ¿no? Un símbolo de esperanza también en este caso. Y me llamó mucho la atención de que, por ejemplo, esa filósofa convirtiera a España misma en una isla, ¿no? En la segunda cita habla de España como de la isla más que península ibérica. Y decía, bueno, si las islas siempre han representado un lugar a partir del cual poder reinventarse, recrearse, tal vez haya llegado el momento, decía, para que España, ¿no? Como isla ibérica tenga un nuevo papel en la historia, ¿no? Y bueno, también pues otros exiliados como Enrique de Rivas describieron ese lugar, que es realmente un lugar mágico de Roma, es un lugar bellísimo, ¿no? Escribía de Rivas: en Roma hay un rincón que es todo de agua, donde puentes y puentes hacen cuna a un barco fantasmal, la proa al tiempo, la popa medieval y el alma bruna. Los castaños levemente otoñales le hacen una antigua inclinación desde la orilla, mientras de viento en viento baja alguna hoja a besarle al río la corriente, hasta que el río con el mar la una. Tiberina en el Tíber, hoja viva, caída del gran árbol sombreado. Mis ojos y tus ojos fluyen juntos hacia el gran mar del tiempo deseado. Bueno, en el recorrido, ¿no? Pues tenéis que imaginar, ¿no? Se deja este lugar, dejamos de ver, damos a las espaldas a la isla Tiberina y nos dirigimos hacia en dirección contraria a la corriente, y vamos hacia uno de los puentes más emblemáticos de esta zona de Roma, que es el Ponte Sisto, que es un puente muy bello desde un punto de vista arquitectónico, y es un lugar donde pues, se puede tener una visión muy bella del Tíber, de la propia agua, ¿no? El Tíber siempre tuvo una gran importancia para los romanos, y de hecho los romanos llamaban al Tíber el rubio Tíber, ¿no? Porque sus aguas eran transparentes, se podía nadar en el Tíber, ¿no? Mientras que ahora, y también en la época de los exiliados, el agua es verdosa, ¿no? Está sucia, ¿no? De hecho el Tíber está lleno de ratones, ¿no? Y pues muchos exiliados hablaron, ¿no? de este carácter verdoso, ¿no? De las aguas del Tíber, ¿no? Por ejemplo, Ramón Gallo, ¿no? Que tiene un poema bellísimo titulado El Tevere a su paso por Roma. El Tevere se extiende como el brazo de una madre cansada y perezosa. Sus aguas son de carne entreverdosa y es blanco el ademán, antiguo el trazo de esa línea curvada de su abrazo. No es un río presente, es una fosa, es una tumba viva y temblorosa que va hundiéndolo todo en su regazo. Y el pescador inmóvil, silencioso, el frocho casi lírico, la rata repentina, las putas ambulantes, un pájaro saltando, un cane ocioso, un lujo de basuras, vidrio, lata, le bordan dos orillas delirantes. No solo escribió sobre el Tevere, Ramón Gaya, sino que pintó. Tiene muchos de sus cuadros de los años 70 que están dedicados al Tíber y sobre todo al reflejo en el agua del Tíber.
Pero bueno, el Tíber fue un río también peligroso, era bastante peligroso bañarse en el Tíber. Entonces, pues en esos itinerarios lo que he ido haciendo es introducir algunos poemas en romanesco de algunos famosos poetas romanos que han hablado de esos lugares, ¿no? Y hay en particular un poema de Gioacchino Belli titulado La natación, donde habla de pues, un chico que terminó ahogándose en el río, ¿no? No voy a leerlo todo, pero sí algunos versos, ¿no? En romanesco. En los últimos dos versos, ¿no? Decía Belli, che sono i fiumi, dice bene quello, loda lo mare e attaccati alla terra. ¿Qué son los ríos? Dicen bien, ¿no? Aconsejan bien, elogia el mar y agárrate a la tierra, ¿no? ¿Y por qué esa imagen? Bueno, porque en la isla Tiberina existe una iglesia de San Bartolomé, donde pues, es una iglesia de una cofradía que se dedicaba precisamente a recuperar los cuerpos de las personas ahogadas en el río Tíber. Y cada 2 de noviembre se organiza una procesión con velas a lo largo del Tíber y se dejan pues, velas y flores en el Tíber en recuerdo a las personas que se han ahogado en el río. Pero claro, el agua forma parte también de las fuentes, ¿no? Si algo caracteriza a Roma es el número de fuentes, ¿no? En sus plazas, en sus vías, en pequeñas esquinas. Y hay una fuente muy interesante que está justo muy cerca del Ponte Sisto, que es la Fontana del Mascherone. Una fontana, según cuenta la leyenda, que durante una especial festividad empezó a salir de la fontana no agua, sino vino, ¿no? Y ese lugar se transformó en un lugar de gran celebración, ¿no? Y también sobre esta fontana, sobre esa fuente, escribió Alberti. Aquí tenéis la fuente, ¿no? Asombrada, siempre mirando sola, mi cabeza cortada. ¿Qué miro? ¿A dónde mira mi pupila espantada? Asombrada de estar mirando todo sin estar viendo nada. ¿Qué lloro? ¿Qué no llora por mi boca espantada? Asombrado de llorar por mi boca y no por mi mirada. Escuchadme, soy fuente, espanto de mí misma, asombro de la gente, ¿no? Es un lugar pues, muy, muy bello, ¿no? Muy especial este lugar, ¿no? Y pues entonces en el itinerario, ¿no? Se pasa, ¿no? De pasear por las orillas del río, se vuelve a subir al nivel de la ciudad ruidosa y luego se vuelve a bajar y empieza una etapa itinerante a lo largo del Tíber, ¿no? Una etapa en la que se pueden leer algunos otros poemas sobre el Tíber, sobre los puentes y también sobre los árboles. El Tíber es un lugar muy bello porque el río está rodeado de castaños y muchos exiliados escribieron también sobre metáforas vegetales, ¿no? De hecho, si pues revisáramos la literatura sobre el exilio, abundan metáforas sacadas del mundo vegetal, ¿no? Los exiliados se describen como árboles desarraizados, con las raíces en el aire, ¿no? Árboles que a veces pueden transterrarse, ¿no? Dirá cegados, ¿no? Entonces esas metáforas vegetales están muy presentes, ¿no? Pero bueno, quiero leer, me gustaría leer por lo menos 2 poemas, El Tíber Mudo de Enrique de Rivas y Diario de Octubre, siempre de Enrique de Rivas. Sobre el río, la imagen del oído, saben orillas aunque caían. Y ese poema me pareció bellísimo, ¿no? Porque al pasear por las orillas del río Tíber, estamos como casi paseando por los únicos testigos de lo acontecido, ¿no? De la imagen del oído que se ha llevado la corriente, ¿no?
¿no? Y las orillas, aunque sepan, pues deciden callar lo que saben, ¿no? Y bueno, el último poema dedicado a esa etapa es el poema Diario de Octubre, ¿no? A lo largo del Tíber los castaños, octubre murmurando. Los campanarios violan el aire transparentemente calmo. Extraña de sí misma, la ciudad, preñada aún de verano, contorsionadamente perezosa, al río se ha asomado. Octubre la esperaba. Los castaños, narcisos, ellos siempre la han dejado. ¿Por qué dice narcisos? Enrique de Rivas, ¿no? Porque son árboles que tienden hacia el agua, ¿no? Y se están buscando poderse ver reflejados en el agua, ¿no? Las campanas festejan no sé qué revuelo de palomas. Sobre el mármol antiguo, siempre vivo, el azul, azulísimo, ha estallado, ¿no? Una de las cosas bellas de Roma es precisamente el cielo azul. Y bueno, a lo largo de este itinerario se llega pues tal vez a uno de los puentes más famosos, que es el puente Sant'Angelo, un puente que conecta las dos orillas y un puente peatonal, un puente de origen romano que fue construido por el emperador Adriano y luego fue ornado por estatuas de ángeles por Bernini ya en el barroco. Y es un puente pues, muy interesante porque conecta o ofrece o permite tener una visión maravillosa del Castel Sant'Angelo, que es esa fortaleza que se ve en la fotografía. También un edificio con mucha historia que pasó de ser mausoleo, cárcel y luego fortaleza en la que los papas podían esconderse, ¿no? De hecho existe una pasarela entre el Castel Sant'Angelo y el Vaticano, y que los papas usaban, ¿no? Para poder refugiarse en la fortaleza en caso de ataques directos al Vaticano, ¿no? Y bueno, con su gran ironía también Rafael Alberti nos habla, ¿no? de este puente, ¿no? De quién pasa sobre ese puente, de quién o no se refleja en las aguas del Tíber, ¿no? Escribía: los castaños del Sena han bajado esa noche a ver el Tíber. Pasan 3 monjas por el puente. El Tíber ha visto tantas que ni la refleja. Por los ojos del Tíber pasan hoy todos los muertos de su larga historia. Quieren esta mañana todos los ángeles del puente volar sobre el castillo de San Angelo. En las aguas del Tíber esta noche lloraba Miguel Ángel. Cae en Roma la tarde. 3 curas colorados pasan bajo los arcos, camino del crepúsculo. Un cura en bicicleta por el puente. Yo ya no tengo bicicleta. ¿Acaso tendré que hacerme cura para tener de nuevo bicicleta? ¿No? Se preguntaba Rafael Alberti. Y bueno, en ese itinerario acuático, el último lugar es Piazza Navona, ¿no? Es una piazza también emblemática de Roma. Es una plaza en la que ahora se encuentra la librería española, y pues es un lugar del que han hablado mucho los exiliados. Y otra vez es una plaza que tiene que ver con metáforas acuáticas, no solo porque por las fuentes, ¿no? Las 3 fuentes que podemos encontrar en la plaza, ¿no? Sino también por la historia de esa plaza. Debido a su forma cóncava, durante mucho tiempo, durante los sábados y domingos, lo que hacían era inundar la plaza y convertirla en un lago, ¿no? De hecho, pues hacían juegos navales, ¿no? Entonces, no solo las fuentes son una metáfora acuática, sino que la propia plaza, ¿no? Es una gran metáfora acuática, ¿no? Y bueno, este es un lugar muy especial también para los romanos, porque está vinculado a una leyenda que es falsa, pero que nos cuentan desde cuando somos niños, sobre la rivalidad entre 2 grandes artistas barrocos, Bernini, quien se encargó de realizar la fuente central de los 4 ríos, que es pues, la fuente más importante de la plaza, y el arquitecto Borromini. ¿En qué consiste esta leyenda? Bueno, hay uno de los ríos
el Río de la Plata, si no recuerdo mal, que tiene pues casi la cara cubierta con un velo y pues con las manos parece casi estar protegiéndose de la caída de la iglesia que está enfrente, que fue la iglesia que construyó Borromini, ¿no? Entonces, bueno, hay un juego, ¿no? Y dicen, cuentan, pero es una leyenda falsa, que pues, Bernini quiso criticar, ¿no? Quería criticar las capacidades como arquitecto de Borromini, entonces puso una estatua ahí para, como temiendo, ¿no? Que cayera la iglesia que Borromini había construido. ¿Por qué digo que es falsa? Porque la iglesia fue construida después de la fuente, entonces pues no creo que Bernini pudiera tener así capacidades tan adivinatorias, ¿no? de adivinación, ¿no? Pero otra vez, pues las fuentes se convierten en una metáfora también de esa mudanza, ¿no? De la que hemos estado hablando, ¿no? Y también en algunos poemas de Enrique de Rivas aparecen esos protagonistas, como por ejemplo Bernini, ¿no? Del que he estado hablando. Escribía de Rivas: Piazza Navona, fuente de los ríos, carnaval de verano, carne eterna, de piedra, espectadora vulnerable, carne de hoy, no de mañana, la que va bajo faldas y camisas de colorines altos, y más alto Bernini, bañado en luces y agua, carne eterna, en alegría, del arrebato último, verano, como los otros único, en la Roma, desnuda y lujuriante de palacios, como el día, espejo fiel de hermosura, sin más. Y bueno, el último... Ay, no se ve, lo voy a leer. También, ¿por qué son tan importantes las fuentes? Bueno, porque ofrecen agua a todo el mundo. Pueden acudir a las fuentes personas que tienen sed, ¿no? Realmente de forma real, pero también metafórica. Y las ofrecen sus aguas, las fuentes, para que se puedan reflejar estrellas, nubes, ¿no? Otra vez, el agua es un símbolo también de ofrecimiento y de apertura, ¿no? Alberti, y con este poema pues, acaba la ruta, acaba el itinerario, escribía: el agua de las fuentes innumerables, duermo oyendo su infinito resonar. Agua es aquí en Roma mi sueño. Sigue charlando el agua de las fuentes, completamente ajena a todo, indiferente. Lo que dice es tan solo lo que suena. Agua de Roma para mi destierro, para mi corazón, fuera de sus dominios tantas veces. Agua de Roma para mis insomnios, esos largos oscuros en que pueblo los techos de mí, muchas imágenes que apenas sí conozco. Agua para los pobres, los mendigos, esos que se abandonan al borde de las fuentes y se quedan dormidos. Agua para los perros vagabundos, para todas las bocas sedientas, de pasada. Agua para las flores y los pájaros, para los peces silenciosos. Agua para el cielo volcado con sus nubes, con su luna, su sol y sus estrellas. Pero sobre todo, agua solo sonido, repetición constante. Agua, sueño sin fin, agua eterna, de Roma, agua. Se preguntaba Gaia, ¿no? Si lo más propio, íntimo del agua, ¿no? Esa realidad de reflejo. Y bueno, en ese itinerario, ¿no? Me gusta imaginar, ¿no? Que los exiliados pudieron reflejar en el agua del río, en el agua de las fuentes, sus sueños, no solo sus insomnios, ¿no? Sus esperanzas, sus deseos, sus nostalgias, su memoria. Y pues aquí termina el itinerario. Muchas gracias por la paciencia y por el acompañamiento. Muchísimas gracias a la doctora Trapanese. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tiene alguna duda o alguna cuestión que quisiera compartir? Sí. Bueno, yo más bien quiero felicitar a Elena por este trabajo, traernos estos recorridos que reconstruiste
¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno, si damos por concluida, te entregamos un pequeño reconocimiento a nombre de la Ateneo Español de México por tu intervención, y pues muchas gracias por tu asistencia a pesar del caos que tuvimos en la ciudad el día de hoy. Les invitamos una copita de vino para poder platicar ya más entre nosotros. Muchas gracias y que pasen bonita tarde.